Adolf Hitler. Desde su juventud en la Viena de principios del siglo XX hasta su implacable ascenso en la política alemana, el camino de Hitler hacia el poder es una historia de manipulación, propaganda y ambición desmedida. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en el caos. La derrota militar y el Tratado de Versalles de 1919 impusieron duras sanciones económicas, territoriales y militares a Alemania. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento y una grave crisis económica. La República de Weimar, establecida en 1919, enfrentó enormes desafíos, incluyendo hiperinflación, desempleo masivo y una fragmentación política extrema con enfrentamientos entre grupos de izquierda y derecha. En 1919, Adolf Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, DAP, una organización pequeña y radical. Rápidamente destacó por su oratoria y su capacidad para atraer seguidores. En 1920, el DAP se transformó en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, conocido como el Partido Nazi. Hitler asumió un papel de liderazgo y comenzó a moldear el partido según su visión ultranacionalista y antisemita. El 8 y 9 de noviembre de 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Inspirado por el Marcha sobre Roma de Mussolini, Hitler esperaba derrocar al gobierno bávaro y luego marchar sobre Berlín. El golpe fracasó y Hitler fue arrestado. Durante su juicio, utilizó la plataforma para difundir su ideología y ganó notoriedad nacional. Fue condenado a 5 años de prisión, pero solo cumplió 9 meses, durante los cuales escribió Mein Kampf, delineando sus ideas y objetivos para Alemania. Después de su liberación en 1924, Hitler se dedicó a reconstruir el partido nazi. Abandonó la estrategia de golpes de Estado y adoptó un enfoque legalista para ganar el poder. El NSDAP comenzó a participar en elecciones y expandió su base de apoyo. Utilizando propaganda efectiva y tácticas modernas, como manifestaciones masivas y discursos carismáticos, Hitler atrajo a aquellos descontentos con la situación económica y política de Alemania. La Gran Depresión de 1929 tuvo un impacto devastador en la economía alemana, aumentando el desempleo y la miseria. Hitler aprovechó este descontento para ganar apoyo, prometiendo recuperación económica, restauración del orgullo nacional y un gobierno fuerte. En las elecciones parlamentarias de 1930, el NSDAP se convirtió en el segundo partido más grande del Reichstag. En las elecciones de julio de 1932, los nazis obtuvieron el 37.3% de los votos, convirtiéndose en el partido más grande, aunque sin mayoría absoluta. A pesar de su éxito electoral, Hitler no logró una mayoría absoluta y se negó a participar en cualquier gobierno de coalición que no lo nombrara canciller. El presidente Paul von Hindenburg y otros líderes políticos inicialmente se mostraron reacios a darle el poder debido a sus extremas ideologías. Sin embargo, las maniobras políticas y la presión de figuras influyentes como Franz von Papen, quien creía que podrían controlar a Hitler y utilizar su popularidad, llevaron a un cambio. El 30 de enero de 1933, Hindenburg nombró a Hitler como canciller de Alemania. Una vez en el cargo, Hitler movió rápidamente para consolidar su poder. El 27 de febrero de 1933, el Reichstag fue incendiado. Los nazis culparon a los comunistas, utilizando el incidente para promulgar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió las libertades civiles y permitió la detención de opositores políticos sin juicio. Esto les permitió eliminar a muchos de sus adversarios políticos y fortalecer su control. En marzo de 1933, Hitler presentó la ley habilitante al Reichstag, la cual le otorgaba poderes dictatoriales para legislar sin la aprobación del Parlamento. La ley fue aprobada con el apoyo de otros partidos, que fueron intimidados o convencidos de que esto estabilizaría al país. Con la ley habilitante, Hitler pudo gobernar por decreto, consolidando su control total sobre el gobierno. Con la ley habilitante en vigor, Hitler eliminó sistemáticamente la oposición política. Los partidos políticos fueron disueltos y sus líderes arrestados. En junio de 1934, durante la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler purgó a los líderes de las SA, Sturmabteilung, y a otros rivales dentro del partido nazi, consolidando aún más su poder al eliminar amenazas internas y ganando el apoyo del ejército.
El 2 de agosto de 1934, el presidente Hindenburg murió. Hitler combinó los poderes de la Cancillería y la presidencia, autoproclamándose Führer y canciller del Reich. Todos los oficiales del ejército y los funcionarios públicos prestaron juramento de lealtad directa a Hitler, consolidando su control absoluto sobre Alemania. El ascenso de Adolf Hitler al poder fue un proceso meticulosamente orquestado, que combinó tácticas legales e ilegales, propaganda efectiva y el aprovechamiento de crisis económicas y políticas. A través de una serie de maniobras estratégicas y brutales, Hitler transformó un movimiento marginal en un régimen totalitario que llevó a Alemania y al mundo hacia una devastadora guerra y genocidio. La historia de su ascenso es una advertencia sobre cómo el extremismo y la manipulación política pueden subvertir las instituciones democráticas. El antisemitismo fue central en la ideología nazi desde el principio. Las leyes de Nuremberg de 1935 definieron quién era considerado judío y privaron a los judíos de la ciudadanía alemana y de la mayoría de sus derechos civiles. Estas leyes también prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos. El régimen implementó una política de arianización que consistía en expropiar negocios y propiedades judías y excluir a los judíos de la vida económica y social. Los judíos fueron progresivamente segregados y forzados a llevar identificaciones específicas, como la estrella de David amarilla. Joseph Goebbels, nombrado ministro de propaganda en marzo de 1933, fue instrumental en la construcción del culto a la personalidad de Hitler y en la difusión de la ideología nazi. El régimen utilizó todos los medios de comunicación disponibles, prensa, radio, cine y eventos masivos como los mítines de Nuremberg, para promover sus mensajes de superioridad racial, antisemitismo y lealtad al Führer. El control sobre la educación fue otra herramienta crucial. Los planes de estudio fueron revisados para inculcar la ideología nazi, y los maestros que no se alineaban con el régimen fueron despedidos. Las juventudes hitlerianas, Hitlerjugend, y la Liga de Muchachas Alemanas, Bund Deutscher Mädel, se convirtieron en organizaciones obligatorias para los jóvenes, asegurando su adoctrinamiento desde temprana edad. Bajo la dirección de Hjalmar Schacht y luego de Hermann Göring, el régimen nazi implementó políticas económicas destinadas a reducir el desempleo y preparar a Alemania para la guerra. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de autopistas, Autobahnen, y se incentivó la producción industrial y militar. El rearme de Alemania, prohibido por el Tratado de Versalles, se llevó a cabo a gran escala. En 1935, se introdujo el servicio militar obligatorio y se comenzó a rearmar el ejército, la marina y la fuerza aérea, Luftwaffe. Este rearme fue financiado en parte por medidas económicas agresivas y el uso de trabajo forzado. Hitler adoptó una política exterior agresiva destinada a expandir el territorio alemán y romper las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. En 1936, las tropas alemanas remilitarizaron Renania, violando el tratado, sin que Francia o el Reino Unido respondieran militarmente. En marzo de 1938, Alemania anexionó Austria en un movimiento conocido como el Anschluss, nuevamente sin resistencia significativa de otras potencias europeas. Más tarde ese año, Hitler exigió y obtuvo la cesión de los Sudetes de Checoslovaquia, mediante la Conferencia de Múnich, donde los líderes británicos y franceses cedieron a sus demandas en un intento de evitar la guerra. El régimen nazi utilizó la Gestapo, Policía Secreta del Estado, y la SS, Schutzstaffel, para mantener el control interno y reprimir cualquier forma de disidencia. La Gestapo tenía amplios poderes para arrestar a sospechosos sin juicio y utilizar tortura para obtener confesiones. Los campos de concentración se expandieron y se utilizaron no solo para opositores políticos, sino también para otros grupos considerados indeseables por los nazis, como los gitanos, los homosexuales, los discapacitados y otros. Estos campos se convirtieron en una herramienta clave para el control social y la implementación de la política racial nazi. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia por Alemania, utilizando la táctica de Blitzkrieg, guerra relámpago, desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Este ataque provocó que el Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania. Inicialmente, la guerra fue exitosa para Alemania, con la ocupación de Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo y Francia en rápida sucesión. Sin embargo, la guerra se volvió contra Alemania con el fracaso de la invasión de la Unión Soviética en 1941 y la entrada de los Estados Unidos en la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor. Las derrotas en Stalingrado y en el norte de África marcaron el comienzo del declive alemán, y la guerra se prolongó hasta la eventual derrota del Tercer Reich en mayo de 1945. El régimen nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, transformó a Alemania en un estado totalitario en pocos años, implementando políticas raciales y de expansión territorial que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. La combinación de propaganda, represión brutal y una política exterior agresiva definieron uno de los periodos más oscuros de la historia mundial. Las políticas antisemitas culminaron en el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos y otros grupos considerados inferiores. A partir de 1941, se implementaron soluciones finales más radicales, incluyendo la deportación masiva a campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde los prisioneros fueron asesinados en cámaras de gas. El Holocausto fue ejecutado con una eficiencia burocrática brutal, involucrando a muchas partes del Estado alemán, desde la administración civil hasta las fuerzas de seguridad y el transporte. La solución final fue planeada en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde altos funcionarios nazis coordinaron los detalles de la deportación y exterminio de los judíos. En la tercera parte, examinaremos la guerra en detalle, las decisiones militares de Hitler, las atrocidades cometidas durante el conflicto y cómo estas acciones llevaron a la caída del Tercer Reich y a las consecuencias duraderas en la historia mundial. Prepárate para descubrir cómo las decisiones de Hitler cambiaron el curso de la historia y dejaron un legado de destrucción y sufrimiento.